Bien, esta clase de plan de trading yo la preparé porque me parece que siempre hablan del plan de trading, todo el mundo te dice que tienes que tener un plan de trading, pero realmente cómo hacer un buen plan de trading, qué factores tomar en cuenta, qué es lo que tengo que tener y qué tan específico debo ser. Entonces, yo en mis 6 años de experiencia cambié mi plan de trading muchísimas veces. Y me he dado cuenta que entre más específico iba haciendo y me daba como instrucciones, era mucho mejor. Entonces yo lo que hice fue recopilar todo lo que tenía en la historia de la carrera que yo he hecho en el trading para saber cómo tener un buen plan de trading. ¿Ok? Y con todo eso, eh, estructurarlo de una forma también para que ustedes se lleven ese valor y que ustedes también puedan hacerlo de forma práctica, que también al final de la clase se lleven algo práctico y que lo puedan aplicar ustedes también. ¿Ok? Entonces, para los que no me conocen, yo empecé, no sé por qué no se ve aquí la imagen, yo empecé como camarero en España. Aquí estaba la imagen, pero se quitó. Ahí está. No sé por qué no se ve. Yo empecé como camarero en España trabajando y después en 2022 fue cuando empecé a ver los primeros profits en el trading. Y para mí el trading ha sido como esa, esa carrera que yo decidí hacer y esa esperanza a la vida que yo siempre he querido tener, a las cosas que siempre me han gustado para tener todo lo que yo siempre he querido. El trading era lo que me daba a mí esa esperanza, pues. Y a partir de 2023 fue cuando empecé realmente a ver los frutos. O sea, esto es una carrera de largo plazo que al final sí toma muchísimo tiempo en que se den tus resultados. Lo que pasa es que tú mismo eres el que lo determina, dependiendo de las cosas que hagas. Yo creo que me hubiese tomado menos tiempo si no hubiese cometido los errores que hice repetidas veces. Entonces, en base a eso también me gusta compartirlo ahora como parte de la experiencia que he tenido con todos ustedes, porque al final siempre eso los puede ayudar a ustedes también. De la forma en que yo hice un sufrimiento y un proceso fuerte, donde, como aquí lo digo, me había saboteado por mis propios impulsos, en un punto de mi carrera estaba todo súper negativo. Yo tenía como menos 10.000 en pérdida en base a todo lo que yo había invertido en pruebas de fondeo, en base a todo lo que yo había invertido en cuentas reales que había quemado. Y cuando yo hice la suma de todo esto, vi que tenía un monto negativo tan grande, fue cuando dije, tengo que darle la vuelta o renuncio. Se presentaron esas dos oportunidades, renunciar o seguir haciéndolo, pero haciéndolo bien. Entonces, por eso digo, no me malinterpreten cuando hablo sobre lo que he conseguido, los retiros de 20K, los retiros de 10K, de 5K, no llegan sin antes vivir ese proceso de sufrimiento, de pérdidas y de pensar en tirar la toalla. Para mí eso realmente algunas veces estuvo presente en mi mente, pero enseguida desaparecía porque yo sabía que no iba a renunciar. No iba a renunciar de ninguna forma y yo sabía que iba a seguir haciéndolo hasta lograrlo. Así que realmente si las cosas no cambian dentro de tu forma operativa, dentro de tu forma mental, procesos mentales de pensamiento, no vas a terminar de hacerlo. Entonces, por eso es que yo ahorita me abro con la gente, les cuento a todo el mundo y realmente es algo que a mí me ayudó muchísimo. Les voy a compartir esta diapositiva y luego vamos a ir a otra TradingView para tener una pizarra en blanco y compartirle la idea más específica de cómo hacer un buen plan de trading. Realmente lo importante aquí es que ustedes comprendan cómo funciona el negocio, que ustedes comprendan la base de todo. Y yo lo dividí en 4 puntos. Lo primero que yo hice, voy a hablarles.
desde mi experiencia y por eso les he contado quién soy. Algunos ya me conocen, otros están en el VIP, en el círculo cercano, sí me conocen mucho mejor, otros tal vez me están conociendo. Entonces, más que nada por eso les he dicho. Así que lo primero es la comprensión. Y esto no solo se trata de dinero. Si solo fuera por dinero, esto iría bien como cualquier negocio donde le metes plata y ya funciona. El trading no es como cualquier negocio que le metes dinero y va a funcionar. Porque tienes que tener en funcionamiento los otros aspectos de tu vida fuera del gráfico. Esto tiene que ir todo en coherencia, todo bien alineado. Si tú no tienes bien alineado lo que estás haciendo fuera del gráfico con lo que estás haciendo dentro del gráfico, al final eso no refleja esos resultados que tú quieres llegar a tener. Entonces, ¿qué hice yo? Cambié mi mentalidad y mi entorno. Cuando hablo de mentalidad, hablo en la forma en la que te programas a ti mismo y en la que hablas sobre ti mismo en tu proceso mental. ¿Ok? Todo esto viene desde un trabajo con libros de desarrollo personal, viene desde un trabajo de escritura, de reflexión y una palabra clave es introspección. Una introspección viene siendo lo que es una reflexión profunda de lo que has hecho y las cosas y emociones que te han hecho sentir ciertos acontecimientos. ¿Ok? Yo lo hice a partir del 2020 en donde llegué a una comprensión donde ciertos acontecimientos me hicieron sentir de una forma muy negativa, reflexioné sobre ello y de esa forma fui cambiando la mentalidad que tenían para el 2020, que para el 2020 era súper inmaduro, era súper irresponsable, no quería asumir mis propias responsabilidades. Y otra cosa importante, el entorno. El entorno también influye, quieras o no, en, sobre todo cuando haces trading, siempre llegará la persona que te diga que estás perdiendo el tiempo, llegará la persona que te diga que estás perdiendo dinero por gusto, llegará la persona que te diga que es una estafa, pero tú nunca tienes que escuchar a una persona que no está donde tú quieres estar. Si la persona que te dice que eso no funciona está en una posición donde tú no quisieras estar, y ni siquiera a nivel económico, porque te puede ir muy bien económicamente, puede ser que tengas un negocio físico, pero tengas que trabajar de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Y te va bien, tienes dinero, pero no tienes tiempo. Si tú no quieres estar ahí, ¿por qué vas a escuchar a esa persona? Entonces, eso fue lo que yo entendí y me ayudó muchísimo a hacer oídos sordos al entorno que me quería tratar de influir en cierta forma para frenarme. Eso nunca me detuvo. Luego cambié mi físico y mis hábitos. Créanlo o no, los hábitos y el físico en base al trading está directamente relacionado. Si tú eres una persona que tiene una tendencia a dejar las cosas a la mitad, si eres una persona que tiene la tendencia a no terminar lo que ha comenzado y siempre te descuidas, tanto en tus hábitos como en el físico, en el trading, ¿qué crees que puede pasar? Y no digo que sea la regla, ojo, porque si eres una persona muy obsesiva, en donde te sabe a nada, te sabe a mierda el equilibrio, si te sabe a mierda el equilibrio, vas a obsesionarte tanto con el trading que, bueno, te vas a descuidar y posiblemente te vaya bien en el trading, pero realmente no vas a tener a los 60 años una buena condición física que te va a dar buena libertad. Entonces está ahí en la relación. Entonces, a mí, por ejemplo, me ayudó mucho eso. Yo lo descubrí como una forma también de liberar estrés. Lo descubrí como una forma, hablando del ejercicio, de también desarrollo de una fortaleza mental y una disciplina. Entonces, si tú construyes esa disciplina fuera del gráfico, esto será más fácil transferirlo a tu trading en el gráfico. Entonces, todo esto está directamente enlazado por esa misma razón. Porque si tú eres capaz de mantener buenos hábitos, buena disciplina afuera del trading, eso es mucho más fácil de transferir al trading directamente.
Luego estructuré nuevamente todo en mi trading. Y cuando digo todo, me refiero a literalmente todo. Yo hice muchos cursos y formaciones. Yo hice 3 y considero que es bastante, porque hoy en día en mi criterio me hubiese quedado solo con uno. Así que perdí mucho tiempo haciendo algo que luego cambié y tuve que estructurar nuevamente todo. Luego decidí estructurarlo por mí mismo y eso incluso fue lo que me ayudó a comenzar en enero del 2024 a hacer mi propio curso y a hacer formaciones en base a lo que yo estructuré. Porque todo esto que yo estoy enseñando son conocimientos que yo aprendí, yo no inventé nada. Y realmente hay una frase muy famosa, dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Realmente no tienes que ponerte a inventar nuevos conceptos, nuevas cosas porque ya está inventado. Lo que yo hice fue recoger las piezas de información que me parecieron más importantes y con eso trabajar en una forma más simplificada. Bien, luego el trading, como les digo, es un reflejo de todos estos aspectos. Todo va de la mano. Si tú tienes un entorno negativo que influye y te arrastra hacia donde quieren ellos que tú estés, eso te puede afectar. Si tú tienes una mentalidad victimista donde crees que el mundo está en tu contra, donde crees que el mercado está en tu contra y donde no asumes responsabilidad, eso también te va a afectar. Y luego, si tienes también malos hábitos, también te va a afectar. Así que todo va de la mano. ¿Ok? Así que nada, quería hacer esta introducción para compartir también un poco de la idea de esta masterclass que va a ser el plan de trading. Y del plan de trading vamos a seleccionar todo esto que yo les acabo de presentar como una base fundamental en nuestra operativa, en nuestro plan de trading. Entonces, ¿cuál es la estructura de un buen plan de trading? Vamos a ver, ¿tienen alguna duda, pregunta o algo más? Mientras tanto, avanzo. Buen día, John. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, bro, dime. Eh, ¿Nos recomendás tomar nota o vamos a tener alguna guía positiva o podemos tomar algún pantallazo en algún momento como para que quede Sí, así bro, claro. prestamos full atención y solamente escucho? O sea, de mi parte por lo menos a mí me sirve A mí, o escucharte o tomar nota. bueno, a mí personalmente, cuando son clases de esa forma, personalmente me gusta primero escuchar con mucha atención y luego si puedo ver de nuevo, lo veo y tomo nota. Yo voy a subir la clase a YouTube. Gracias por tu pregunta. Se me olvidó comentarles que la clase la subiré a YouTube. Entonces, todo esto lo tendrán en mi canal para que lo puedan volver a ver y puedan tomar nota tranquilamente. Pues obviamente, si te pones a tomar nota de algo corto, de alguna frase o alguna cosa corta, está bien, pero me parece a mí más cómodo escuchar y luego tomar nota. Claro, a eso me refería, Sí, exactamente a eso. Gracias. bro. Estamos acá activos entonces. Dale, bro. Un saludo entonces. Todo por aquí. Ok. Vale, entonces, ¿cuál es la estructura de un buen plan de trading? Lo dividí en 6 pasos. El primero, sesiones operativas y qué horario vas a operar. Cuando hablamos de las sesiones operativas y el horario, tenemos que seleccionar el activo y tenemos que saber qué sesión vamos a utilizar. Eso ya es bastante personal en base a cada uno, porque cada uno tiene un horario, cada uno tiene unas responsabilidades, cada uno tiene otras cosas, ¿ok? Yo, por ejemplo, les hablo de mi caso, cuando yo tenía un trabajo desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lo que yo hacía era que me despertaba a las 3 de la mañana para operar la sesión de Londres. Entonces yo sabía que en la sesión de Londres iba a operar de 3 de la mañana a 6 de la mañana y ese era mi horario operativo. En ese momento ese era el plan de trading. Entonces, sabía que como iba a operar la sesión de Londres, tenía que seleccionar pares que se movieran en ese horario. Ya sea el oro, se mueve bastante bien en Londres, el euro dólar se mueve bien, la libra dólar sobre todo.
pares que tengan relación con esa sesión. Si te pones a ver la sesión asiática, a operar el euro dólar, pues en esa hora no vas a ver volatilidad, no vas a ver movimiento, vas a ver más bien una consolidación que no hará nada. O sea, si lo analizas, ves el euro dólar en la sesión asiática, se mueve 5 o 10 pips. Entonces, es esa parte de la selección en base a cada uno. Ya eso no se los diré yo, sino que cada uno tiene que determinarlo por sí mismo en base a lo que les comenté anteriormente, sus horarios, responsabilidades, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué activo puedes masterizar? Eso también es súper importante y siempre tienes que quedarte con uno o máximo dos. Yo veo a muchas personas que se dispersan demasiado y se dispersan en base a lo que otro les diga. Entonces, cuando tú estás aprendiendo sobre todo, ojo, esto para cuando estás aprendiendo, ya cuando tienes 5 o 6 años de experiencia en el trading, de repente ya puedes explorar cosas nuevas y puedes ir un poco más flexible con eso y cambiando un poco más los activos que quieres ver. Pero si tú seleccionas durante 2, 3 años un activo, créeme que ese activo te lo vas a terminar conociendo como la palma de tu mano. Entonces, eso es lo realmente importante, que tú tengas un activo preferido donde puedas reconocer oportunidades todos los días, donde puedas reconocer modelos de entrada y puedas ejecutar día a día. En mi caso, el oro fue el que yo he seleccionado desde el 2020 y yo me enamoré del oro porque en 2020 llegó el COVID y yo estaba mucho tiempo detrás del gráfico y yo veía lo que se movía el oro en comparación con lo que se movía, por ejemplo, el euro dólar en esa época y era una barbaridad de diferencia. El oro me movía 150, 200 pips cuando el euro dólar se movía 20, 30 pips y yo realmente reconocí patrones en el oro muy rápido en los time frame menores que me ayudaron a poder ir con lo que vendría siendo el punto número 3, la estrategia y modelos de entrada a mercado. Entonces, desde esa época que yo estaba observando, siempre estuve viendo qué modelos funcionaban y qué estrategia podía utilizar. Entonces, en el punto número 3 es muy importante, porque si tú no tienes una estrategia, si tú no tienes unos modelos de entrada a mercado, no estás haciendo trading realmente, estás apostando a que el mercado haga lo que tú crees que va a hacer. Y realmente es imposible adivinar todo el tiempo qué es lo que va a hacer el mercado. Eso es como decir que vas a saber qué clima hará mañana con el clima de hoy. Es súper difícil. Entonces, es súper importante tener ese punto número 3 bien cubierto, porque si tú vas saltando de una a otra, de repente usas las medias móviles, después te cambias a las bandas de Bollinger, después te cambias a el RSI, miles de indicadores que hay, no vas a masterizar ninguno, es lo mismo que los activos. ¿Ok? Entonces, en la parte 3 es importante. Yo, por ejemplo, hablo en mi caso, yo seleccioné acción del precio, seleccioné zonas de oferta y demanda, order blocks, seleccioné ineficiencias del precio y con todo eso, conceptos que yo ya conocía, conseguí una forma repetitiva y con eso poder aplicarla todos los días. Y bueno, en base a eso es donde yo me siento, lo busco, si lo tengo, lo ejecuto, porque ya lo conozco, tengo seguridad, sé que funciona y es lo que me da a mí una consistencia. Y el punto número 4, la gestión de riesgo-beneficio. Realmente esta es importante. Yo creo que más del 1 a 2 está más que bien. Muchas veces solemos subestimar riesgos-beneficios pequeños y gran averaje. Y también muchas veces solemos subestimar muchas pérdidas, pero gran averaje. Cualquiera de las dos funcionan. Aquí entra también un tema personal. Depende de cada uno lo que quieran
y lo que se sientan cómodos ustedes mismos. Porque yo conozco traders que tienen un averaje del 70% de aciertos y hacen un riesgo-beneficio 1 a 1, y es lo que buscan. También, en mi caso, yo soy un trader que va más por riesgos-beneficios altos porque yo me siento cómodo teniendo 3 o 4 stop loss seguidos, porque sé que mi riesgo-beneficio alto va a mitigar todas esas pérdidas. Entonces ustedes tienen que establecer esto: qué gestión de riesgo quiero buscar y con qué me siento cómodo. Ahora, bien, también hay que aportar algo importante y no quiero limitarlos a simplemente decirles quédense con el 1 a 2, porque muchas veces tienes trades que dan mucho más. Así que dentro de la gestión de riesgo-beneficio, y eso lo voy a explicar más adelante en la otra parte de la clase, la gestión de riesgo-beneficio, tienen que tener también una parte de gestión dentro de la operativa cuando están en positivo, ya sea mover a break-even o reducir el riesgo. Eso es lo que yo hago, reducir el riesgo. Si ya tengo el stop loss bien posicionado, reduzco un poco el riesgo, pero no muevo a break-even. Esa es mi regla. Entonces, con eso, no se limitan a que cuando el precio les dé mucho más del 1 a 3, ustedes se mantengan dentro. Esa es la mejor forma también de desarrollar la verdadera habilidad. La verdadera habilidad reside en poder tener un trade ganador y no querer salir corriendo en el 1 a 2. Porque si tú estás en el 1 a 2 y ya estás nervioso, quieres cerrar, quieres cerrar, no dejas de pensarlo y cierras, luego dejas 1 hora de ver el gráfico, pasa 1 hora y resulta que te dio un 1 a 5. Y eso pasa bastante. Entonces, aquí entra la parte mental y la parte del mindset. ¿Cómo te quieres enfocar? Yo, por ejemplo, cuando tomo un trade, lo primero que hago es aceptar la pérdida y siempre se lo han dicho. Es algo muy básico. No voy a ser yo el que se los va a repetir porque sé que todos lo saben, pero realmente cuando tú estás en un profit es cuando se mide realmente de qué estás hecho y cuánta paciencia tienes. A mí eso me ayudó muchísimo. También, por ejemplo, me ayudó que yo tenía un trabajo. Entonces, las horas que dedicaba a ese trabajo como camarero, tenía que estar ahí súper pendiente del trabajo, no del trading. Pero si tenía una operación abierta, tenía que dejarla correr. Entonces, así con el tiempo, fui aprendiendo a desapegarme de ese resultado y a olvidarme de la operativa día a día. Entonces, realmente también es algo personal porque depende también de cada uno. Por ejemplo, hay personas que les gusta hacer seguimiento en el gráfico cuando tienen la operación abierta. Hay personas que haciendo un swing trading se pueden olvidar de la operativa. Entonces, depende también de cada uno de ustedes, de cada forma de operar y también del tipo de trading que hagas. Si haces scalping, obviamente no puedes hacer scalping e irte a trabajar, porque pues, lo más posible es que termines comiéndote los stop loss todo el rato si no aseguras ganancias, haciendo trading de alta frecuencia, haciendo trading en corto plazo. Así que nada, con eso cierro el punto número 4 y vamos al punto número 5: plan de contingencia frente a los riesgos. Y esta es una muy buena, porque realmente a mí nadie me lo ha dicho y eso me lo inventé yo porque cuando yo entro en una mala racha y me pongo muy emocional, yo puedo cagarla enormemente, ¿ok? Y lo digo con toda la apertura y sinceridad del mundo. Yo creo que ningún ser humano aquí es perfecto. Incluso yo he sido en el trading bastante agresivo e impulsivo, cosa que me llevaba a tener riesgos más grandes de los que estaba dispuesto a asumir en el inicio de la operativa, pero conforme se fue desarrollando, me iba calentando la cabeza y terminaba asumiendo riesgos más grandes de los que estaba dispuesto a asumir. Así que plan de contingencia significa
Cuando pase cierta situación, tengo que hacer algo. Y yo, por ejemplo, les voy a dar mi ejemplo personal. Cuando yo tengo un trade que se me va en contra y luego se va al take profit, por ejemplo, eso a mí me da un sentimiento de revancha al mercado bestial, cosa que me hace comprar cuando ya el precio está muy caro o vender cuando ya el precio está muy barato. Es decir, comprar muy arriba o vender muy abajo. ¿Qué haría? ¿Qué hago yo en esos casos? Cuando pasa eso, elimino el MetaTrader, quito todas las aplicaciones de trading del teléfono, de la computadora o lo que sea, y me voy de la casa. Me voy al gimnasio, me voy a dar un paseo, me salgo de la oficina. Eso, por ejemplo, para operar cuentas de fondeo. Cuando, por ejemplo, yo qué sé, operando una cuenta real. Si estoy operando una cuenta real, y esto lo hice en el último reto que hice con la cuenta de $1,500, cuando tengo un overtrading, y cuando digo overtrading me refiero a más de 5 operaciones perdidas en un solo día, cuando pasa eso, elimino el MetaTrader, cambio la contraseña, y la contraseña no la cambio yo, la cambia mi pareja. Cambia la contraseña, me das la pareja mañana, me das la contraseña mañana. Entonces ahí realmente perdiste el acceso, ya no tienes acceso a la cuenta. Si no tienes acceso a la cuenta, no puedes entrar. Si no puedes entrar, no puedes operar. Pues ya, te comes las uñas, te comes las manos, haces lo que quieras, pero no vas a operar. Entonces ese es el plan de contingencia. Cada uno se conoce y si no se conoce, tiene que hacer. Entonces tienes que hacer un análisis de lo que tú haces para hacer un plan de contingencia. No soy yo el que les va a decir qué tienen que hacer, porque ustedes saben lo que hacen, ustedes saben cuándo la cagan, ustedes saben cuándo necesitan un plan de contingencia. Eso también tiene que estar en el plan de trading sí o sí. Y luego los rutinas y hábitos que mantendrán un buen enfoque. Esta es muy simple. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta hacer deporte? ¿Qué deporte te gusta hacer? Y mantener eso como un hábito muy, muy arraigado. Con las rutinas, de repente hay gente que les ayuda la lectura, hay gente que les ayuda la meditación antes de operar, hay gente que les ayuda una ducha de agua fría. Ahorita hay muchísimos hábitos que te ayudan a serenizar tu mente, a tranquilizarte y bueno, pues eso lo incluyes en tu rutina diaria de hábitos y no fallará eso también. Porque si eso es algo que te ayuda fuera del gráfico, cuando vas a estar dentro del gráfico, vas a estar muchísimo más centrado, vas a estar muchísimo más tranquilo y eso te va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Y luego, la otra parte de la estructura del plan de trading va a ser el plan de acción. Aquí les voy a dar una explicación de dos perfil trader. El perfil trader defensivo y el perfil trader ofensivo. Cada uno se tiene que definir a sí mismo defensivo u ofensivo. Les voy a explicar cada uno y su diferencia. El trader defensivo es un trader conservador. El trader ofensivo es un trader agresivo. El trader defensivo va con poco riesgo y va con un margen pequeño de riesgo-beneficio para asegurar ganancias. El trader ofensivo va con un riesgo más alto y va con un margen riesgo-beneficio muy alto para mitigar las pérdidas que tiene, porque si asume riesgos grandes, tiene pérdidas grandes, obviamente. El trader defensivo necesita varias confirmaciones en el precio, necesita muchísimo tiempo para tomar la operativa. El trader ofensivo necesita pocas confirmaciones para operar en el día a día. Ahora, tenemos que tener versatilidad y saber qué momento elegir cuál perfil. No digo que solo seas uno u otro, pero siempre vas a tener la tendencia de ser uno defensivo o ser dos ofensivo. Yo, en mi caso,
Bueno, para los que ya me conocen, saben que soy ofensivo. Para los que no, yo soy un trader a la ofensiva. Cuando empiezo operando, asumo un riesgo y busco pocas confirmaciones y asegurar, buscando riesgos beneficios grandes. Pero luego hay que saber cómo jugar y variar el rol de trader que quieres asumir durante la sesión operativa. Entonces vamos a decir, inicio de operativa, ¿cómo me voy a enfocar? ¿Como trader ofensivo o defensivo? Luego, después del resultado del primer trade, es el determinante clave para la siguiente operación. Si la operación a mí me sale perdedora, lo que yo hago es cambiar de perfil ofensivo a defensivo. Disminuyo mi riesgo, busco un riesgo-beneficio 1 a 2 para asegurar mi ganancia y busco más confirmaciones que me den mejor claridad. Entonces, la idea es tener esa versatilidad para cambiar de un perfil a otro. Y entonces eso también incluir en su plan de trading. Dependiendo del resultado positivo o negativo, tenemos que seguir un perfil. Si, por ejemplo, yo empiezo a la ofensiva y gano, y sigo a la ofensiva, sigo a la ofensiva, sigo a la ofensiva, puede ser que si sigues a la ofensiva siempre, el 10% que hiciste en una semana, en la siguiente, si tienes una racha perdedora, es capaz que yendo siempre a la ofensiva, ese 10% que ganaste lo puedas llegar a break even otra vez y estás en 0% por una mala racha, siempre yendo a la ofensiva. Pero si vas a la ofensiva, 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 luego cambias de defensiva, al final eso te va a asegurar un profit semana tras semana. Entonces, eso lo hablo yo en base a mi experiencia. Ya depende de ustedes definirse como qué perfil trader eres y en qué momentos cambiar de rol. ¿Ok? Y luego, un plan de salida en base a nuestros detonantes emocionales. Eso también tiene que estar en el plan de acción. De hecho, yo lo hice así con una línea de tiempo porque yo considero que es una forma cómoda para que ustedes también lo hagan. Plan de acción, hacen línea del tiempo, inicio de operativa, depende de lo que pase durante la operativa, haré X o Y. De esto, si es positivo, hago esto, si es negativo, hago lo otro. Y si tengo un detonante emocional, tengo que hacer X acción. Por eso se llama así, plan de acción. Así que el plan de acción tiene que ir definido en forma de algo que tienes que hacer sí o sí. Por ejemplo, plan de salida en base a nuestros detonantes emocionales. Yo voy a hablar de mi caso. Un detonante emocional es un acontecimiento que hace que tú tengas un impulso. Para mí, un detonante que hace que yo tenga un impulso es tener 3 stop loss en la misma sesión. Si tengo 3 stop loss en la misma sesión, estoy a un stop loss más de ponerme impulsivo y subir el riesgo. Incluso es mucho más peligroso, ¿verdad? Eso lo hacía. Entonces, lo que yo hacía cuando ya tenía 3 stop loss, ya sabía que tenía que aplicar mi medida de contingencia para salirme y volver al día siguiente. Volver al día siguiente, ok, no pasa nada, te enfrías la cabeza y no terminas cometiendo esos errores graves que hacen que te quemes la cuenta de fondeo en un día, que hacen que te quemes una cuenta, que hacen que pierdas 50% en un día. Todo ese tipo de cosas con un plan de salida en base a nuestros detonantes emocionales, al reconocerlos, van a ayudarte muchísimo, muchísimo. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo. Mi información de contacto son estos medios. Mi correo electrónico, johnpiresfx@gmail.com. Mi Telegram en el grupo donde están todos los que entraron por aquí, porque ahí fue donde mandé el enlace. Y mi único Instagram, johnpiresfxcoach, donde estaré ahí también dando anuncios de las cosas que vamos a ir haciendo. O sea, yo realmente ahorita estoy en una etapa de mi vida en donde me estoy dedicando 100% a esto. Es algo que me apasiona y es algo también en parte de lo que trabajo. O sea, también ya es parte de mi vida, así que yo seguiré constantemente siempre aportando valor por aquí. Entonces, ahora en el TradingView, yo separé esto como en un mapa para seleccionar y hacer un ejemplo
de lo que yo hago en base a mis modelos y estrategias. Por ejemplo, en modelos y estrategias, tener un paso a paso donde, donde tenga exactamente lo que quiera ver en el gráfico. Así que ese paso a paso es algo que te va a ayudar a tener la vista afinada hacia lo que tú quieres estar. Eso puede ser lo que ustedes quieran. Puede ser un order block, puede ser un imbalance, puede ser cualquier patrón que ustedes reconozcan de forma fácil, que sea repetitivo y fácil de reconocer para ustedes. Y también que comprendan el contexto mayor, del time frame mayor. Punto de salida y beneficio. Siempre tiene que estar súper bien definidos, tanto dónde vas a entrar como dónde vas a salir. Yo, por ejemplo, el punto donde voy a salir siempre lo tengo súper claro. El punto donde voy a salir sería el stop loss. Siempre lo tengo súper claro. O sea, yo ahí sí que no tengo nada que cambiar en donde salgo en pérdida. Pero en donde salgo en beneficio, sí suelo ser un poco más dinámico y no uso take profit, por ejemplo. Entonces, eso yo lo hago de esa forma más dinámica porque cuando yo tengo una dirección acertada, cuando yo tengo el contexto bien analizado, el precio me da buen riesgo-beneficio, por lo tanto yo voy seleccionando puntos donde puedo establecer una posible salida y en base a la acción del precio tomo una decisión u otra. Luego, las rutinas y los hábitos que vas a hacer antes, antes de la sesión operativa. Ojo, y esto se los digo porque yo, o sea, súper mal, o sea, yo tuve una época en donde no tenía ni hábitos en la mañana y lo primero que hacía en despertarme era agarrar el teléfono, ver el TradingView y ya quería empezar a operar desde la mañana, sin previamente haberme despertado, ni siquiera una ducha, ni siquiera un libro, ni siquiera, o sea, nada. Literalmente saltaba el gráfico de una vez. Obviamente, ¿cómo crees que va a resultar eso? Resulta mal. Entonces, eso establecerlo bien, qué vas a hacer antes de la sesión y qué vas a hacer después de la sesión, para que esto tenga tal como un trabajo, que tenga un inicio y un final, punto, después de la sesión. Al final, esto, la carrera lo hace complejo porque aquí no dependemos de más nadie que nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que aplicarnos la disciplina de jefe, tenemos que aplicarnos la disciplina de una empresa y nosotros tenemos que hacer muchísimos roles de gestor, de analista, de jefe, de empleado, de todo. Tú tienes que ser todo en el trading. Entonces, tienes que mantenerlo siempre presente. Y luego la gestión de riesgo y contingencia. ¿Cuánto estás dispuesto a perder en la sesión? ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar? ¿Y qué vas a hacer si tienes un detonante emocional? Por ejemplo, otra cosa que a mí me detona emocionalmente es que tenga una pérdida mayor al riesgo que había establecido en la sesión. Por ejemplo, digo que voy a arriesgar 1% y en dos operaciones que hice terminé perdiendo 3% porque arriesgué 1,5 en cada trade y perdí los dos. Perdí 3%. Un detonante emocional para mí es ese sentimiento de revancha por recuperar más de lo que quise arriesgar. Eso es un detonante, porque ya pierdes completamente el juicio y la lógica y vas a actuar por pura y neta emoción en base a recuperar
riesgo que has violado. Entonces, si violas el riesgo, y porque va a pasar, créeme que pasa, que va a pasar que termines violando el riesgo, necesitas igual reconocer que has tenido un detonante emocional y necesitas aplicar el plan de contingencia. Plan de contingencia, como ya les he dicho, este, eliminar la app del teléfono, cambiar la contraseña de MetaTrader, o MT4, no sé lo que usen, NinjaTrader, no sé. Este, hacer algo, quizás sea radical, pero frente a estas situaciones, yo me aferro a eso. O sea, para mí es muchísimo mejor eliminarme el MetaTrader, muchísimo mejor cambiar la contraseña que simplemente quedarme en el teléfono entrando en MetaTrader y terminar perdiendo más de lo que estaba dispuesto a perder. ¿Ok? Entonces, con todo lo que yo les he dado en plan de acción, eso es un plan de trading en base a la operativa día a día. Y con esto que doy acá, es una plantilla que ustedes pueden usar para seleccionar sus modelos y estrategias, sus puntos de salida y beneficio, sus rutinas y sus hábitos, y la gestión de riesgo y el plan de contingencia. Aquí, por ejemplo, en puntos de salida y beneficio, traten de ser lo más específicos posibles, igual que en el modelo y estrategia, lo más específico posible. Que tengas un checklist, que tengas un montón de confirmaciones que te hagan tomar esa decisión, ¿ok? Y siempre que vayas siendo más específico con lo que tú quieres hacer y luego cuando ejecutas eso que dijiste que ibas a hacer, créeme que mejoras muchísimo como trader cuando haces eso de forma repetida. Cuando tú tienes un modelo, lo ves, lo aplicas, eso ya te mejora como trader. Así sea un stop loss, porque también pasa que tienes el modelo, te da todo y se te va stop loss. Pero si se te va stop loss, sabes que lo estabas haciendo con tu modelo, con tu estrategia, con lo que tú querías ver, no por pura emoción. Igual que con los puntos de salida y beneficio. Entonces, cuando actúas con coherencia dentro de estos cuatro ámbitos, es muchísimo más fácil tener un plan, tener unos buenos resultados y en el largo plazo poder ser rentable. ¿Ok? Pues eso ha sido la masterclass. Nos tiramos aquí 50 minuticos, un sábado, el sábado 26 de octubre, o sea, un sábado a las 10 de la mañana. Fácilmente podrías estar en la playa, fácilmente podrías estar con resaca después de la fiesta que te echaste ayer viernes, fácilmente podrías estar haciendo otra cosa, pero estás aquí escuchando esto, así que realmente yo les agradezco a ustedes también por estar acá. El compromiso y todo lo que hacen para estar aquí es brutal porque al final es como les digo, o sea, es un sábado, son las 11 de la mañana, podrías estar haciendo cualquier cosa, pero estás aquí. Así que los felicito a ustedes también, muchachos. Los felicito y nada, pues ahí me dan su feedback. Yo sí voy a subir el video a YouTube y nada, muchachones, se me cuidan y un abrazo. A ver.